Eran probablemente las 7 de la noche cuando estaba viajando de una ciudad hacia mi casa, faltaba alrededor de hora y media para llegar y sonó mi celular. Me estaban comunicando que una de mis iglesias había tenido un trágico accidente. Yo había estado en la tarde con una actividad de jóvenes y esa noche lluviosa, una de mis iglesias había tomado la decisión de apoyar una conferencia que se estaba realizando en un pueblo cercano, una comunidad montañosa. Y la iglesia tomó un carro que realmente no es adaptado para llevar pasajeros y en una de esas lomas se perdió la fuerza del vehículo, se empezó a ir hacia atrás, se dio vuelta. Todos los hermanos quedaron golpeados, heridos, pero hubo un caso en específico, un niñito, un pequeño niño, su cabeza quedó atrapada entre el vehículo y la tierra. Y cuando la mayoría de personas que estaban allí vieron, trataron de levantar el vehículo, pero mientras más levantaban, más golpeaban al niño y el niño perdió la vida. Cuando yo llegué al hospital de esta ciudad y vi a todos mis hermanos heridos, también pude ver a la madre de este niño y a su padre. Y la pregunta que resonaba en su mente era, Pastor, ¿dónde estaba Dios? Esa pregunta traspasó mi corazón, porque es la pregunta que hacen muchas personas en el mundo entero. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Dónde está Dios cuando tenemos un familiar que está enfermo con una enfermedad terminal y vemos que no podemos hacer nada humanamente? ¿Dónde está Dios cuando pasan cosas como las de esta semana, que 19 niños perdieron la vida en Texas? ¿Dónde está Dios cuando sufrimos, cuando la vida nos golpea? ¿Dónde está Dios cuando pasamos por el valle de la sombra y de la muerte? Pues justamente el mensaje de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, es un mensaje de Dios para ti, es un mensaje de Dios para nosotros, los que sufrimos de alguna u otra manera. Acompáñame a orar para recibir la bendición de su palabra, la palabra de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, este mensaje es para aquellos que están sufriendo y no saben qué hacer, que tienen muchas preguntas en su cabeza, pero hoy a través de tu palabra queremos encontrar consolación, queremos encontrar esperanza. Lo agradecemos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abre tu Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 10. Un versículo muy interesante. El apóstol Pedro dice así: Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria, gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. Aquí el versículo comienza con un llamado que Dios nos está haciendo. Y este es el primer principio para entender el tema del sufrimiento y lo que debemos hacer. El apóstol Pedro, y obviamente es el Espíritu de Dios hablando a través del apóstol Pedro, te dice que cuando estás pasando un momento difícil, cuando estás pasando un momento de sufrimiento, lo que tú tienes que hacer es comparar la eternidad con lo que te está pasando. Dice que Jesús nos ha llamado a una gloria eterna. Y cuando comparamos nuestra vida, nuestros años de vida, con lo que Dios nos ofrece en el futuro, con lo que Dios nos ofrece en su palabra, que durará para siempre, nos damos cuenta que el dolor, el sufrimiento, la ansiedad, los problemas realmente son por un poco de tiempo, muy pequeño, comparado a lo que Dios quiere darnos por la eternidad. Así que lo primero que debemos hacer cuando estamos pasando momentos difíciles es pensar en la gloria futura
que el Señor nos dará cuando Él venga por segunda vez. Un lugar donde no habrá más dolor, no habrá más separación, no habrá más muerte, no habrá más tristeza, porque las primeras cosas todas habrán pasado. Pero aquí el apóstol no solo menciona eso, sino que menciona 4 beneficios que recibimos cuando estamos pasando problemas y sufrimiento. Cuando el dolor llega a tocar la puerta de nuestra vida, dice que ese dolor nos perfecciona, ese dolor nos afirma, ese dolor nos fortalece y ese dolor nos establece. Pero lo interesante de estas 4 palabras es que son explicadas en los 4 versículos anteriores del 10. Es decir, que el apóstol Pedro en el versículo 6 va a hablar de la perfección, en el versículo 7 va a hablar de la afirmación, en el versículo 8 va a hablar de la fortaleza que nos da el sufrimiento y en el versículo 9 nos va a establecer en la realidad de lo que hace Dios cuando estamos sufriendo. Así que vamos a analizar y vamos a leer el versículo 6 ahora. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Lo primero que debemos hacer cuando estamos sufriendo es humillarnos ante Dios. Esa humillación tiene que ver con nuestra dependencia de Dios. Esa dependencia que nos hace seres débiles, que nos rompe el orgullo que tanto a veces tenemos voluntariamente o involuntariamente, eso que nos hace sentir personas especiales. Lo dejamos en Dios, dejamos allí en esa dependencia total que provee el sufrimiento en un Dios que controla todas las cosas, en un Dios poderoso que siempre nos ayuda. Y a través de esa humillación, que es lo que debemos hacer cuando viene el sufrimiento, humillar nuestro corazón ante Dios y decir: Señor, realmente no estoy entendiendo lo que está pasando conmigo, no estoy entendiendo por qué mi hijo está sufriendo, no estoy entendiendo por qué he perdido el trabajo, no entiendo nada de lo que me está pasando, pero yo confío en ti. Y esa humillación y esa confianza en Dios nos va perfeccionando, que es uno de los beneficios del sufrimiento y del dolor. Ahora mira lo que dice el versículo 7, hablando de la afirmación ahora, que es el segundo beneficio. Dice el versículo 7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que echar ante Dios? Eso que no entiendes, eso que te acaba de suceder, ese dolor que sientes por la pérdida de un ser amado, ese sufrimiento, esa ansiedad, esa preocupación que no te deja dormir, colócala sobre Jesús. Este versículo 7 nos da la segunda acción que debemos tomar como cristianos cuando viene el sufrimiento a nuestra vida. Y es tener la seguridad de la compañía de Dios cuando estamos sufriendo. Dice, echar sobre Él nuestra ansiedad. Es decir, reconocer en nuestra vida, aunque no lo veo aquí a mi lado, estoy seguro de que está a mi lado, de que está cruzando la tormenta conmigo, de que aunque parece que duerme, Él está pendiente del agua que está entrando en mi barco, del viento que quiere romper mi barca, de eso que está trayendo dolor a mi existencia. Hay un buen pastor allí que ha prometido caminar contigo, caminar conmigo en el valle sombrío de la muerte, allí donde lloras, donde tu corazón se parte, allí está aquel en quien podemos echar toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice el versículo que Él cuida por nosotros como un pastor cuida sus ovejas. Allí, en medio de tu dolor y sufrimiento,
puedes tener la certeza de un Dios cercano, un Dios maravilloso. Es uno de los beneficios más grandes y este accionar de llevar nuestra ansiedad y preocupación, nuestro dolor y tristeza al Señor, nos afirma esa afirmación, esa confianza de que tenemos un Dios que va a nuestro lado, que nos sostiene. Yo sé que en este momento puedes estar pasando una situación muy difícil, y cuando pasan situaciones así, muchos familiares que esperaríamos que estuvieran no están, muchos amigos que quisiéramos que estuvieran no están, pero hay un Dios maravilloso que por medio de su Espíritu está contigo y te está acompañando, te está fortaleciendo eh, en ese momento difícil. Y justamente el versículo 8 nos va a hablar de la fortaleza, que es el tercer beneficio de pasar la tribulación, el crisol de la prueba, de sufrir en este mundo. Dice el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí el apóstol Pedro nos va a explicar quién es el verdadero causante del sufrimiento en el mundo. El pecado entró por medio de nuestros primeros padres, pero el que tentó a nuestra madre y luego causó eh, la duda en Adán y la desconfianza y el amor que le tenía a su esposa y le hizo preferirla a ella que a Dios, fue Satanás, el verdadero culpable de la muerte, del sufrimiento, de la maldad que existe en este mundo, de las enfermedades incurables, es Satanás. Satanás es realmente el causante del dolor. Cuando sufrimos, no es que Dios quiera que suframos, porque Él, para nosotros somos hijos. Y yo tengo dos preciosos hijos y yo lo que menos quiero es que ellos sufran. Ahora entiendo que Dios tampoco quiere que yo sufra, pero permite el sufrimiento, permite ese dolor que traerá fortaleza. Y dice el versículo que acabamos de leer, el versículo 8, que lo que tenemos que hacer cuando estamos sufriendo es velar. Y se vela en oración, se vela en el estudio de la palabra. Muchas personas se me acercan y me dicen, pastor, gracias a este problema, ahora oro más. Gracias a esta situación, ahora estudio más la Biblia. Esto me ha acercado más a Dios. Estoy velando. El ser sobrio y velar va a traer fortalecimiento a la vida espiritual. Por eso el tercer beneficio que aparece en el versículo 10 es la fortaleza. Es como cuando vas al gimnasio y agarras una pesa y eso te da dolor. Y eso duele y tú quisieras soltar esa pesa, pero no la sueltas porque sabes que ese dolor trae fortaleza a los huesos, trae fortaleza a los músculos. Estaba conversando con mi cuñado que estaba hablando de mi hermana, que a él le gusta mucho alzar pesas y él me decía que muchas veces había invitado a mi hermana para que fuese con él al gimnasio para hacer pesas. Y mi hermana, que de paso no necesita el gimnasio porque ella siempre está bien delgada, aunque coma mucho, ella dice que le decía a él, "Em, es que a mí no me gusta alzar pesas porque no me gusta el dolor". Y yo creo que es por eso que muchas personas no van al gimnasio, no les gusta el dolor. Realmente a nadie le gusta el dolor, pero tenemos que sufrir muchas veces. La vida por el pecado es sufrimiento. Cuando al bebé le salen los primeros dientes, sufre la encía porque el diente tiene que salir y va rompiendo la encía y eso le causa dolor. Cuando tenemos que ir a ponernos una inyección, sabemos que va a traer dolor, pero ese dolor cura. Es un dolor que nos hace fuertes, es un dolor que fortalece la fe. Entonces el beneficio del sufrimiento es la fortaleza. Por eso cuando estamos sufriendo, según el versículo 8, lo que debemos hacer es velar. Y por último, el versículo 9 menciona el beneficio de ser establecidos. Cuando sufrimos, somos partícipes de Cristo, quien sufrió
Saben, cuando oramos a Dios y conversamos de lo que nos está pasando, encontramos en el cielo a alguien que sabe qué es sufrir. Primero porque sufrió enviando a su Hijo. Nuestro Padre Celestial sufrió al dar a su Hijo. Jesús conoce el sufrimiento porque se encarnó, nació en un hogar humilde, en Belén, allí entre animalitos, y creció en un pueblo pequeño en Nazaret, con padres humildes en una carpintería. Pasó hambre, pasó sueño. Cuando inició su ministerio fue grandemente perseguido y muchas veces le dijo a las personas que querían seguirle que él no tenía dónde recostar su cabeza. Jesús sufrió en el Calvario, en el Getsemaní, sufrió con esa cruz pesada. Cuando tú oras, cuando tú eh, alzas la mirada al cielo, puedes encontrar un Dios que conoce tu dolor y por eso a través de su sufrimiento tú eres establecido en la fe. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de Cristo, los que sufren por causa del Evangelio, los que sufren por amor a Jesús, porque creen en Jesús. El creer trae sufrimiento porque el enemigo no se alegra con eso, porque las pruebas vienen a la vida, pero cuando viene la tormenta estamos cimentados, establecidos en Cristo. Por eso Jesús contó una parábola de dos hombres que construyen, uno sobre la arena y uno sobre la roca, y el de la roca es aquel que confía en Jesucristo. Si te das cuenta, tanto el que edifica en la arena como el que edifica en la roca, ambos tienen tormentas. Los que no creen en Dios también pasan problemas, pero cuando viene la tormenta, la gran diferencia es que tú puedes estar establecido en Jesús. Y dice el versículo 9, resistidlo firme en la fe, firmes, establecidos, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Es interesante que cuando estamos sufriendo pensamos que somos la única persona en el mundo que está sufriendo. Pero quiero decirte que en todo el mundo entero los hijos de Dios están sufriendo. La iglesia está sufriendo. Los hijos de Dios están sufriendo porque este mundo está sufriendo. Porque estamos llegando al final. Y es el momento de establecernos en la fe. Es el momento de confiar nuestra vida en las manos del Señor. Así que hay 4 beneficios del sufrimiento. Y hay 4 cosas que tenemos que hacer cuando sufrimos. El versículo 10 dice que somos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos a través del sufrimiento. Y el versículo 6, 7, 8 y 9 dicen que tenemos que humillarnos cuando sufrimos, que tenemos que echar nuestra ansiedad sobre Él cuando sufrimos, que tenemos que velar y que tenemos que afirmarnos en la fe, porque ese sufrimiento es un poco de tiempo comparado a lo que Dios tiene preparado para ti. Oh, mi querido amigo, no tengo palabras para consolarte en este momento, pero Dios sí las tiene. Dios te está perfeccionando mientras estás pasando esa prueba. Dios te está estableciendo en la fe. Dios te está afirmando. Dios está fortaleciendo tu vida espiritual. Sé que es difícil pensar en todas esas cosas cuando estamos sufriendo, pero yo quiero invitarte en el nombre de Dios a humillarte ante el Señor. Quiero invitarte en esta hora a echar tu problema sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Quiero invitarte a velar como ese atalaya por ese enemigo que anda trayendo problema a tu vida. Y quiero animarte para que puedas resistir en fe, porque muy pronto el Señor Jesucristo vendrá y se acabará tu sufrimiento. Volverás a ver aquellos que has perdido. Se acabarán las distancias, se acabará el sufrimiento, la mentira, el dolor y todas aquellas cosas que nos traen amargura en nuestra vida. Puedes ahora confiar tu vida al Señor.
Cuando te pasen cosas difíciles, no digas, ¿dónde está Dios? Sino confía que Él está a tu lado y que te ayudará, te fortalecerá y un día en la eternidad, cuando miremos atrás y veamos que esas cosas que pasaron fueron las mejores que nos pudieron pasar, porque sin ellas no habríamos alcanzado el plan que Dios tiene para nuestra vida. Permíteme hacer una oración por ti en esta hora. Bendito Dios y Padre Celestial, quiero dedicar la vida de cada uno de mis amigos, hermanos, personas que no conozco, que escucharán este mensaje de esperanza, para que puedan ser fortalecidos, Señor, perfeccionados, para que puedan ser afirmados y establecidos en esa esperanza de que lo que sufrimos es por un poco de tiempo comparado a esa eternidad que tú tienes para nosotros. En tus manos coloco cada situación para que nuestro corazón se llene de fe. Lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer compartir contigo. Comparte este mensaje con aquellos que sufren.